Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Pase al Espacio? Estamos en este segundo capítulo de este proyecto en el que esperamos hablar de fútbol, analizar un poco la contingencia respecto a este deporte que tanto nos gusta a todos y todas. Y el día de hoy estaremos hablando de diferentes temas. Vamos a estar contándoles, por supuesto, de lo que fue la jornada de la Copa Chile, que tuvo pocas sorpresas, pero tuvo una sorpresa importante con la clasificación de Deportes Rengo. Ya están definidos los cuartos finalistas de las 4 zonas que forman parte de esta Copa Chile. Les voy a estar contando también de la actualidad de Santiago Wanderers de Valparaíso, que va a haber acción este día domingo por la primera B. Vamos a estar adelantando también el partido de este día viernes a las 20:30 horas de Everton ante Magallanes. Y también les vamos a estar contando, haciendo la previa de lo que va a ser el partido de Unión La Calera ante O'Higgins de Rancagua, día domingo, 20:30 horas en el Nicolás Chaguán Nazar. Se va a disputar ese partido. Y para cerrar este capítulo, vamos a estar repasando, recordando lo que fue el título de Santiago Wanderers de Valparaíso el año 2001. Y por supuesto también, como este programa tiene un enfoque en los equipos de región, vamos a estar recordando lo que fue la gran gesta, el título también de Everton de Viña del Mar el año 2008 de la mano de Nelson Bonifacio Acosta. Comenzamos entonces hablando de lo que han sido estos octavos de final de la Copa Chile, donde claro, se esperaba quizás, la tónica hablaba de que iban a ganar los equipos de la primera división o primera B, y ciertamente no hubo grandes sorpresas en esta llave de la Copa Chile, en estos octavos de final. Podríamos decir que la gran sorpresa la dio Deportes Rengo, que eliminó a Curicó Unido. La polémica estuvo marcada por el partido de la Universidad Católica ante Deportes Colina, ese gol al último minuto de Fernando Sampedri que permitió que la Universidad Católica alargar la serie hasta los lanzamientos penales y finalmente se termine imponiendo. Y también tenemos, por supuesto, dentro de los titulares que dejó esta Copa Chile, la goleada de la U ante Chimbarongo. Fue un de 10-0 en Valparaíso, una victoria muy holgada de la Universidad de Chile, donde pudo demostrar la diferencia de categoría entre un equipo de primera división y el equipo de tercera división A, como es Chimbarongo. Y por otro lado también nos dejó grandes actuaciones de porteros. Específicamente hablamos de Julio Borges, quien fue la gran figura de Deportes Colina ante Universidad Católica. Un Julio Borges que ha tenido una historia bastante dura en el fútbol. Él fue suspendido por doping en algún momento. Eso le significó dejar el fútbol profesional y encontró una nueva oportunidad en Deportes Colina, siendo una gran figura en el partido ante Universidad Católica. Y quien también tuvo bastantes miradas fue el portero Tomás López, arquero de Chimbarongo, que pese a recibir 10 goles ante la Universidad de Chile, mostró una actuación bastante sólida, fue figura. El portero del elenco del Mimbre tuvo muchas atajadas y dejó una muy buena sensación pese a la abultada derrota de Chimbarongo. ¿Qué es lo que pasó entonces con quienes clasificaron a esta llave de la Copa Chile a los cuartos de final? Vamos a tener clásicos. Eso va a ser algo bonito de la Copa Chile, que seguramente se va a disputar en junio en la siguiente fase de cuartos de final. Por ejemplo, les comento que en la zona norte vamos a tener varios clásicos. Se va a enfrentar San Marcos de Arica con Deportes Iquique en una de las llaves. Otra de las llaves va a estar marcada por el duelo entre Deportes Antofagasta y Cobreloa. La tercera llave de la zona norte será entre Cobresal y Copiapó. Y quizás el partido más atractivo, diría yo, de los cuartos de final en general de la Copa Chile, va a ser el que van a animar Coquimbo Unido contra Deportes La Serena. Todo esto por la zona norte, recordando que estamos en los cuartos de final de cada zona. Quedan 32 equipos todavía en competencia. Son 8 por zona, o sea, estamos hablando de 32 equipos. Y ahí se va a disputar luego para pasar a las semifinales. En la zona centro-norte se va a reeditar un partido muy recordado por los hinchas de Unión La Calera. Hablamos de Colo-Colo, Unión La Calera en los cuartos de final. Palestino va a enfrentar a Santiago Morning. La Universidad Católica va a enfrentar a Santiago Wanderers de Valparaíso. Y otro partido entre elencos de la región de Valparaíso va a ser el que va a animar Everton frente a Unión San Felipe. En la zona centro-sur, yo les mencionaba lo que había pasado con la U ante Chimbarongo. Bueno,
La Universidad de Chile va a enfrentar a O'Higgins de Rancagua. Audax Italiano va a hacer lo propio ante la gran sorpresa de esta Copa Chile, Deportes Rengo, que dejó en el camino a Curicó Unido. La Unión Española se medirá ante Barnechea y Magallanes va a enfrentar a Santa Cruz. Y en la zona sur, cerrando lo que va a ser esta participación en los cuartos de final de la Copa Chile, Ñublense, que está en entredicho, recordemos, por que tuvo un problema ahí con una mala inscripción en la planilla, seguramente va a quedar afuera de Ñublense, y el que termina avanzando va a ser Comunal Cabrero, que debiera enfrentar a Rangers de Talca. La siguiente llave, la segunda llave de la zona sur, será entre la Universidad de Concepción y Fernández Vial. Huachipato enfrentará a Deportes Temuco y cierra esta llave un partido bien llamativo, un partido bien interesante entre Deportes Puerto Montt y Provincial Osorno. Van a ser las llaves de estos cuartos de final de la Copa Chile, que estuvo muy entretenido, que dejó partidos interesantes, por ejemplo el de Trasandino y Unión La Calera muy parejo. Lo mismo pasó con San Antonio Unido y Santiago Morning, que se fueron hasta los penales, pero se dio mayormente la tónica en que se impusieron los equipos de mayor categoría. Este fin de semana vamos a tener fútbol, vuelve la primera división y como siempre este programa tiene un enfoque pensado en los equipos de región. En mi caso, como corresponsal de Radio Cooperativa, me toca cubrir la actualidad de los equipos de la región de Valparaíso, y todo va a comenzar este día viernes en el estadio Sausalito, donde el Everton va a recibir a Magallanes, un Everton de Viña del Mar que no ha podido dar con una regularidad durante este año. Tuvo un mes de febrero bastante bueno, donde cosechó 2 triunfos y 2 empates. Luego de eso, en el mes de marzo, cae Everton ante Cobresal, derrota a Ñublense, pero termina perdiendo en el último partido del campeonato ya hace bastante tiempo ante Huachipato. El día de hoy Everton no va a poder contar, por ejemplo, con Benjamín Berríos, quizás el jugador más regular de Everton, junto a Rodrigo Echeverría en los últimos 2 años. Fue expulsado el Topo Berríos ante Huachipato y no va a estar presente esta tarde en el estadio Sausalito. Está la interrogante de quién va a ser su reemplazante. Francisco Meneghini habló en la semana, dijo que podía ser Luis Montes, un poco más retrasado, acompañando a Álvaro Madrid en la zona media. Otra duda que también va a tener Everton es si es que va a seguir con esta línea de 3 que ha sido una tónica del proceso de Francisco Meneghini en Everton, con Rodrigo Echeverría, Julio Barroso y Diego Yarzún mayormente, con algunos momentos de Felipe Campos también en esa saga, o si va a experimentar con una línea de 4 en defensa, algo que probó Everton en Copa Chile ante el Club Deportivo Los Nogales, algo que también estuvo ensayando en partidos amistosos ante Deportes Copiapó, en este tiempo que no hubo fútbol de primera división. Así que esa es una duda. ¿Qué va a pasar con Everton? ¿Saldrá con línea de 3 o con línea de 4? Es algo que todavía no sabemos. También no va a poder contar Everton con Lautaro Pastrán, quizás la principal carta ofensiva del conjunto de Viña del Mar. En los últimos partidos está desgarrado, no va a estar presente el día de hoy, así que seguramente vamos a tener a Sebastián Sáez con Matías Campos López encabezando el ataque oro y cielo. El rival de Everton durante esta tarde en el estadio Sausalito será Magallanes, un rival que sabe a lo que juega, que viene con un estilo bastante definido desde el año pasado de la mano de Nicolás Núñez, con un muy buen trato de balón, con velocidad por las bandas, donde tiene variantes interesantes. Jorman Zapata, Julián Alfaro, Thomas Jones, ahora se sumó el Pitu Contreras en los últimos partidos, así que tiene variantes Magallanes, tanto en el juego veloz por las bandas como en el buen trato de balón en el mediocampo, pero donde quizás ha estado el punto débil del elenco de Magallanes ha sido en la defensa. No se ha visto del todo sólido el equipo de Nicolás Núñez en defensa. Viene con el envión, eso sí, de hacer una muy buena Copa Sudamericana en esta primera fecha. Viene de conseguir un empate ante Botafogo de Brasil, un partido que se disputó en el estadio El Teniente de Rancagua. Así que va a ser un partido muy entretenido que vamos a tener la tarde de este día viernes entre Everton y Magallanes. Un partido que seguramente se va a disputar mucho en el mediocampo. Magallanes tiene el antecedente de que por lejos es el equipo que tiene más posesión de balón en el campeonato, cerca de un 57-58% en promedio por partido, es lo que muestra el equipo de Nicolás Núñez. Escuchemos a Francisco Meneghini, quien justamente anticipó, se refirió a lo que va a ser el duelo entre Everton y Magallanes.
enfrentamos al equipo con más posesión de la liga, con gran diferencia, tanto la calidad técnica de sus jugadores, la idea que propone su entrenador y la estructura que ellos van montando durante el partido, hacen que tengan mucha línea de pase, mucha circulación, tienen mucha paciencia, lateralizan y juegan hacia atrás todas las veces que sea necesario. Entonces hay dos situaciones de juego que van a ser muy importantes. Primero es la presión nuestra, cuán capaces seamos de presionar arriba, de interrumpir esa salida limpia que tienen, de robar, para atacar. Y después también cuando dispongamos el balón, ser pacientes nosotros, también hacer valer nuestra capacidad técnica, que es mucha, circular la pelota e imponer condiciones cuando nos toque, con líneas de pase, con paciencia, con dar la vuelta, con jugar hacia atrás, como dije, que cuando corresponde, sin perder de vista el sentido de profundidad que queremos tener, pero va a ser muy importante la presión y nuestra calidad de posesión. Este día domingo también se va a disputar el partido entre Santiago Wanderers de Valparaíso y Rangers de Talca, duelo válido por la primera vez, en donde Santiago Wanderers no ha podido tampoco, al igual que Everton, dar con una regularidad en el campeonato. Se mantiene invicto como local, es verdad, pero como visitante le ha costado mucho al elenco de Francisco Paladino. No ha dado tampoco con un 11 tipo, ha ido variando entre una línea de 4 y una línea de 3 en defensa, así que sigue en busca de ese funcionamiento que espera encontrar el entrenador uruguayo ante un Rangers de Talca que viene bien, la verdad. Ha ganado sus últimos 3 partidos en el campeonato, tiene al goleador del torneo, que es Lionel Altamirano, que tuvo un paso en algún momento por Santiago Wanderers de Valparaíso, así que vamos a tener un duelo interesante, atractivo, y seguramente entre dos equipos que van a ser animadores a lo largo del año en la primera vez. Transcurridas estas primeras 8 fechas, Santiago Wanderers se ubica en el 11º puesto y Rangers ya está en una posición de avanzada, está en el 4º lugar, en ese grupo que encabeza Deportes Iquique, Deportes La Serena y San Luis de Quillota. ¿Cuáles son algunas dudas que uno puede observar, por ejemplo, en el funcionamiento de Santiago Wanderers de Valparaíso versión 2023? En el arco, por ejemplo, empezó atajando este año Eduardo Miranda. Él también fue el arquero que jugó gran parte del año pasado de la mano de Miguel Ponce, pero no se vio del todo sólido en los primeros partidos. Me parece que le termina pesando uno de los goles ante San Luis de Quillota, y en búsqueda de esa mayor experiencia, quizás mayor tranquilidad en el pórtico, es que Francisco Paladino en los últimos partidos le devolvió la responsabilidad de atajar a Fernando Hurtado, un portero con una trayectoria muy interesante, que tiene también mucho recorrido en el fútbol, pero que bajo mi apreciación personal no está del todo bien físicamente. Lo veo un poco complicado, incluso cuando le toca jugar con los pies, pero él está ganando la pulseada de Eduardo Miranda en el Pórtico Caturro y seguramente va a ser el arquero este día domingo ante Rangers. Otra de las disyuntivas que tiene Francisco Paladino es en el sector derecho. ¿Quién va a ser el lateral de este Santiago Wanderers? Ha experimentado con Axel Herrera y con Kevin Vázquez. Ambos han tenido un par de partidos buenos, pero tampoco han sido del todo regular. Me parece que por las señales que ha entregado Paladino en los últimos partidos, por ejemplo en Copa Chile, Kevin Vázquez jugó el primer tiempo y fue reemplazado por Axel Herrera. Va a ser Herrera quien ocupe la posición de lateral derecho. Seguramente la dupla de centrales se mantendrá con Marco Velázquez y Adrián Barbosa, y por el sector izquierdo parece ser que John Santander es quien se adueña de esa banda. En el medio campo, uno que volvió a ser titular en Santiago Wanderers en Copa Chile fue Pablo Corral, que había jugado gran parte del campeonato durante el segundo semestre del 2022. Va a ser dupla con Joaquín Pereira, el uruguayo, quizás uno de los jugadores más regulares también que tiene el elenco de Valparaíso. Y aquí se le abre una disyuntiva a Francisco Paladino, porque quizás la figura más regular, más desequilibrante de Santiago Wanderers, no solo este año, sino que también en la última parte del año pasado, ha sido Matías Plaza, este volante creativo, oriundo de Casablanca, que tiene un hermano gemelo que juega en Unión San Felipe. Hablamos de Diego Plaza. Ha sido la punta de lanza de este mediocampo de Santiago Wanderers, pero en el último partido de la Copa Chile sumó minutos, fue titular Marcelo Cañete en desmedro del mismo Plaza, así que vamos a ver por quién se inclina Paladino este día domingo, si va a ser Plaza el titular,
va a ser Cañete o quizás hace jugar a los dos. Para eso tendría que ser Matías Plaza, un volante mixto, y Cañete como volante creativo. En ofensiva también asoman algunas dudas ante Real San Joaquín. Por la punta derecha jugó Paolo Guajardo, lo hizo de buena manera, el jugador que tuvo un paso por el Sudamericano Sub-20, que es un jugador muy rápido, pero que no había logrado ser titular con Francisco Paladino este año en Santiago Wanderers. Sí lo hizo ante San Joaquín, dejó una buena sensación y me parece que va a seguir en el 11 Caturro. En el centro del ataque no debiese haber dudas, el referente, el capitán de Santiago Wanderers es Carlos Muñoz, volvió al gol ante Real San Joaquín y seguramente va a ser el 9 de referencia este día domingo ante Rangers. Y quien va a ocupar la posición por el sector izquierdo también es una disyuntiva, porque Juan Ignacio Duma el año pasado en Barnechea lo hizo muy bien como un segunda punta, pero este año ha jugado mayormente por la banda como un carrilero izquierdo. Duma ya no tiene la velocidad que le conocimos o esa explosión que tenía, por ejemplo, cuando él surgió en la Universidad de Chile, pero sí siempre está muy cerca del gol, así que seguramente será titular este día domingo. O si no, está la alternativa de Lucas Cepeda, un jugador de las divisiones inferiores de Santiago Wanderers, zurdo, que también ha tenido un rendimiento muy alto cada vez que le ha tocado jugar. Esas son las principales dudas que tiene Santiago Wanderers, y el funcionamiento es lo que más le pena a Francisco Paladino. Tiene ya cierta reprobación por parte de la hinchada de Santiago Wanderers. Cada partido que juega Wanderers y está Paladino en el banco supone una incógnita, porque ¿qué es lo que pasa si es que pierde, por ejemplo, ante Rangers? Sabemos y conocemos que Reinaldo Sánchez no es de esperar mucho a los técnicos, él exige bastante los rendimientos o los resultados inmediatos, así que Paladino está en entredicho hasta que se consolide Santiago Wanderers, comience a ganar, pero si no se le da los resultados en cualquier momento, no sorprendería un cambio de estratega en la banca caturra. Escuchemos a Marco Velázquez, defensa de Santiago Wanderers, quien también tuvo palabras para adelantar el partido de este día domingo ante Rangers de Talca. Se trabaja, está enfocado al plan lo que hace Rangers, un equipo que juega muy directo, buscando a Lionel, teniendo esa segunda pelota que haga siempre ahí y estar atento a la primera y segundo valor. Desde ahí empiezan a construir el juego y estamos ocupados en eso, trabajando en eso y también dándole mucho hincapié a la virtud de nuestro equipo. Sabemos que es un equipo, cuando vamos al frente con la calidad que tenemos en ofensiva, el equipo muestra cosas muy interesantes y llegan a convertir, así que en ese sentido estamos trabajando en el equipo. Volvemos a la primera división, siempre en la región de Valparaíso, para hablar de Unión La Calera. El cuadro cementero va a enfrentar este día domingo a O'Higgins de Rancagua, un equipo de Unión La Calera que viene de una clasificación muy sufrida ante Trasandino de los Andes, termina ganando en penales con una gran actuación de Fernando Tarola, lo que le permite avanzar a la siguiente fase de la Copa Chile. ¿Qué es lo que pasa con Unión La Calera? Que es un equipo que solamente ha perdido un partido, fue en la primera fecha ante Cobresal, pero que tampoco ha ganado mucho, suma 5 empates consecutivos. Sus últimos 5 partidos han sido empates. No ha logrado dar tampoco con un 11 más o menos titular. Ha ido variando, ha ido cambiando también el esquema entre una línea de 3, una línea de 4. Y para el día domingo no va a poder contar con Hernán López, que ha sido la dupla central en la mayoría de los partidos de Tomás Astaburuaga. Tampoco debería estar Nicolás Orellana, que arrastra una molestia física. Y esperan para ver si es que van a poder contar con John Salas, que ha sido el lateral derecho en los últimos partidos, y Nicolás Peñailillo, que también sería duda por lesión. Entre los hinchas de Unión La Calera se abre la interrogante de qué es lo que va a pasar con el esquema de Unión La Calera, porque Gerardo Amelia ha venido jugando con 3 hombres en ofensiva, 2 por fuera, y un centro delantero que ha sido mayormente Lucas Pacerini. Pero en los últimos partidos Calera ha convertido pocos goles, no ha logrado tampoco sumar de a 3, y se comienza a pensar, ¿por qué no jugar con Diego Buonanotte, que ha sido el máximo asistidor de Calera este año, quien también da ese pase filtrado, ese pase al espacio, haciendo alusión a nuestro programa?
y alimentando a dos centrodelanteros, que es Lucas Pacerini con Sebastián Lomónaco, que no ha sido titular mayormente, pero que ya suma 2 goles este año, convirtió en el último partido de Copa Chile ante Trasandino, convirtió también ante Curicó Unido, dándole el triunfo a Unión La Calera, así que es una interrogante válida que se abre para el elenco cementero, si es que quisiera cambiar o no, o tendría que quizás buscar un cambio de esquema Gerardo Ameli para poder aprovechar este potencial que le da Lucas Pacerini y Sebastián Lomónaco. Yo hacía también la búsqueda porque tenía la impresión de que Lucas Pacerini, sus mejores momentos acá en el fútbol chileno, que han sido coincidentemente sus 2 mejores temporadas también en el profesionalismo, fueron siempre con un centro delantero al lado. El año pasado, con Sebastián Sáez el segundo semestre, se complementaron muy bien, hizo muchos goles y se vio bastante bien al delantero argentino. Bueno, el año 2019, que fue el otro gran año de Lucas Pacerini en Palestino, comencé a explorar, comencé a buscar y me di cuenta que él también solía jugar con un compañero, con una dupla en ataque. En ese año mayormente fue Roberto Gutiérrez o Federico Castro, o Facundo Castro, bien digo, que hoy está en Curicó Unido. Esas eran las duplas de ataque con Pacerini, que parece complementarse mejor con otro centro delantero que jugar con 2 aleros por fuera. Esa es una variante que, por supuesto, me imagino va a empezar a manejar o la va a tener en consideración Gerardo Ameli, pensando en los próximos desafíos de Unión La Calera, que va a enfrentar a un O'Higgins de Rancagua que no viene bien en el campeonato, ha perdido sus últimos 2 partidos, que sufre esta maldición que se dice muchas veces de Colo-Colo, porque se dice que el equipo que le gana a Colo-Colo luego pierde. Y bueno, O'Higgins no ha vuelto a ganar desde que derrotó a Colo-Colo en Rancagua de forma categórica por 5-1. Tiene buenas variantes en ofensiva, está Matías Marín, el volante creativo, está Federico Castro, que es el máximo asistidor del campeonato con 5 goles, está Esteban Moreira, que tiene una estatura importante, Matías Belmar, que cada vez que ha ingresado ha convertido goles, y también Arnaldo Castillo, que viene del fútbol del ascenso. Eso es lo que va a pasar este día domingo a las 20:30 horas en el Nicolás Chaguán Nazar, entre Unión La Calera y O'Higgins. Quien tuvo palabras para adelantar este compromiso entre cementeros y el elenco de Rancagua es Juan Pablo Freites, defensa de Unión La Calera. Escuchemos lo que comentó. No, un rival duro, vamos a intentar sumar de a 3, como siempre acá de local, como de visitante, intentamos sumar siempre para volver arriba, ¿viste? Para tratar de clasificar alguna copa, algo, ¿viste? Y entonces quedarnos tranquilos ya para el próximo partido. Sí, lo hemos visto hoy por la mañana va a ser un rival muy complicado que intenta jugar, pero bueno, vamos a intentar hacer nuestro juego, imponer nuestro juego y más acá de local que en nuestra cancha y bueno, tratar de sumar de a 3. Como ya ha sido tradición o como queremos instaurar también en la tradición de este podcast, abrimos un espacio más allá de la actualidad, más allá de hablar de lo que está pasando, por supuesto, en el fútbol nacional, en el fútbol de la región de Valparaíso, para comentar un poco lo que han sido algunos momentos históricos, algunos momentos del recuerdo deportivo, del archivo, y en este caso vamos a hablar el día de hoy de 2 equipos de provincia, 2 equipos de acá, de la región de Valparaíso, que supieron dar la sorpresa, que supieron ser campeones del fútbol chileno. Hablamos de Santiago Wanderers, el año 2001, que fue campeón, le amarga ese tricampeonato que venía asomando por parte de la Universidad de Chile, y también el Everton, que el año 2008 fue campeón en Viña del Mar, le amarga el pentacampeonato a Colo-Colo, ese gran Colo-Colo de Claudio Borghi, que termina disputando la final ante Everton de Viña del Mar. Son 2 equipos que supieron ganarle al poderío de los 3 equipos grandes que tiene el fútbol chileno, a Colo-Colo, a la Universidad de Chile y a Universidad Católica. En el caso de Santiago Wanderers de Valparaíso, fue una gran campaña, realmente una gran campaña la que tuvo el año 2001 de la mano del técnico Jorge Garcés. Santiago Wanderers sacó un total de 66 puntos, fueron 20 partidos ganados, 6 partidos empatados y 4 partidos perdidos. Le termina sacando 6 puntos de ventaja al segundo lugar de ese año, que fue la Universidad Católica, y termina ganando por amplio margen ese campeonato nacional del año 2001, con el mérito de
que no fue un mal año tampoco para los equipos grandes. Termina segundo en la Universidad Católica, en tercer lugar finaliza la U, cuarto lugar para Colo-Colo y quinto lugar para Cobreloa. Es decir, Wanderers fue superior y dejó en el camino a los 4 grandes del fútbol chileno, que terminaron en puestos sucesivos, tal como yo les comentaba. ¿Cuáles fueron las grandes figuras de ese Santiago Wanderers de Valparaíso? El uruguayo Silvio Fernández, sin duda, que luego se va a Colo-Colo, termina convirtiendo 17 goles ese año. El uruguayo Silvio Fernández, su compañero en ofensiva, que lamentablemente ha dado que hablar en el último tiempo por noticias policiales, fue Joel Soto, que convierte 8 goles, y el conductor de ese equipo, que también se va a repetir en el Everton del año 2008, es Jaime Riveros, que también convierte 8 goles ese año. Algunas marcas que tiene ese Santiago Wanderers: bueno, comienza ganando el año 2001 en la primera fecha 5-0 a O'Higgins en Rancagua. Un comienzo demoledor, aplastante del elenco caturro. Está invicto también en las primeras 7 fechas del campeonato. Termina las 13 últimas fechas invicto también Santiago Wanderers, y consigue una gran marca, que son 10 triunfos al hilo entre el 23 de septiembre y el 9 de diciembre. Las últimas 10 fechas fueron solo triunfos para Santiago Wanderers, sacó 30 de 30 puntos, realmente notable la campaña del elenco caturro, que tenía grandes figuras. Por ejemplo, en la portería estaba Alex Varas y Carlos Toro, que eran los arqueros. Moisés Villarroel, por supuesto, era el estandarte por el sector derecho de Santiago Wanderers. El capitán era Héctor Robles, estaba Rodrigo Barra también. En el medio campo, Jorge Ormeño, Arturo Sangüesa, Rodrigo Núñez, Rodrigo Valenzuela también formó parte de ese Santiago Wanderers. Y en delantera, ya los mencionados Silvio Fernández, Joel Soto y Emiliano Romay, el uruguayo, también fue aporte de ese Santiago Wanderers, que al año siguiente juega Copa Libertadores en Argentina, enfrentando a Boca Juniors, y tiene la marca de que derrota a Boca acá en Valparaíso, le gana por 1-0, y cuando juegan también en Buenos Aires le saca un empate al elenco ceneice. Así que esa fue la gran campaña de Santiago Wanderers el año 2001, liderados por Jorge Garcés, que luego no tuvo un buen paso, recordemos, en el último tiempo en Santiago Wanderers, pero está esa gran marca, ese título del elenco caturro el año 2001, que fue, por supuesto, muy importante para ellos y para el fútbol de región, que siempre está combatiendo el centralismo de Santiago. Otro equipo que hizo historia, lo adelantábamos, fue Everton de Viña del Mar el año 2008, de parte de Nelson Acosta, que ha estado complicado de salud en los últimos años. Muchas veces no se reconoce o se olvida el gran aporte de Nelson Acosta al fútbol chileno. Bicampeón con la Unión Española en Copa Chile el año 92 y 93. Es el estratega que permite a Chile volver a los mundiales de fútbol el año 98. Medalla de bronce también en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Campeón con Cobreloa en la Apertura 2003 y el Clausura 2004. Y por supuesto campeón con Everton de Viña del Mar el año 2008. Un gran currículum, una gran influencia, por supuesto, de Nelson Acosta en el fútbol chileno. Le mandamos un abrazo y todo el cariño para Nelson Acosta, que quizás no ha sido del todo reconocido como debería en el fútbol chileno. ¿Cuáles fueron las grandes figuras de ese Everton del año 2008, que dio la sorpresa, que dio el batacazo ante Colo-Colo? Bueno, Ezequiel Miralles fue el goleador, la gran figura de Everton en ese campeonato y por supuesto también en la final, pero se repite un nombre. Jaime Riveros era el puntal de Santiago Wanderers en la zona creativa el año 2001. Bueno, Jaime Riveros es uno de los pocos jugadores que es querido en Viña del Mar y en Valparaíso, porque también fue una de las grandes figuras del Everton el año 2008. Un Everton que también tuvo el aporte goleador, por cierto, de Cristian Canillo, la ferocidad en la defensa de Cristian Oviedo y de Adrián Rojas. En el mediocampo, Leandro Delgado y Juan Luis González, un jugadorazo Juan Luis González, que supo ser tricampeón en Cobreloa, que luego va a Everton y es campeón también de la mano de Nelson Acosta. Y por supuesto el aporte significativo de Johnny Herrera en el arco de ese Everton de Viña del Mar, que es campeón el año 2008. Everton, la verdad es que no había tenido un torneo en la fase regular tan arrollador. Sí fue bueno, termina en el 5º lugar de la tabla general. En ese tiempo se jugaban los playoffs y termina segundo en el grupo B tras Audax Italiano. Luego el Everton va a enfrentar precisamente a Audax en los cuartos de final, y acá se da una de las grandes hazañas del elenco oro y cielo.
porque pierde 3-0 en la ida y gana 4-1 en la vuelta en el Estadio Monumental, pasando a semifinales, donde derrota con claridad a la Universidad de Chile por 3-1 en el Estadio Nacional, eso en el partido de ida. Empatan luego en la vuelta en el Estadio Sausalito, lo que le permite clasificar a la final ante este Colo-Colo que quería ser pentacampeón. El partido de ida fue victoria para el cuadro albo por 2-0, y la vuelta que se juega en el Estadio Sausalito, en el primer tiempo termina 0-0, Colo-Colo ya se aprontaba para celebrar, pero encabezados por Jaime Riveros y Ezequiel Miralles, Everton logra la hazaña, hace 3 goles en el segundo tiempo, 2 de Ezequiel Miralles, 1 de Jaime Riveros, con la complicidad también de Cristian Muñoz, una pelota engañosa, una pelota loba, termina metiéndose, y Everton es campeón el año 2008 para la sorpresa de varios, para sorpresa de Colo-Colo, que se aprontaba a dar su 5ª vuelta olímpica consecutiva. Everton da el batacazo y es una de las grandes hazañas de los equipos de región. Y por supuesto recordamos el día de hoy el aporte de Santiago Wanderers el año 2001, lo que hizo Everton el año 2008, un Santiago Wanderers liderado por Jaime Garcés, un Everton de Viña del Mar liderado por Nelson Acosta, pero que tuvo también como futbolista en común a Jaime Riveros, un tremendo jugador, un creativo, alguien que sabía dar, por supuesto, pases al espacio, y a quien recordamos el día de hoy porque supo hacer felices a Valparaíso y Viña del Mar. Este fue un nuevo capítulo de Pase al Espacio, muchísimas gracias y nos vemos, por supuesto, en una próxima edición, en el tercer capítulo de Pase al Espacio, donde vamos a estar hablando de la actualidad y, por supuesto, recordando grandes momentos del fútbol y del deporte nacional y regional. Muchas gracias, que estén muy bien.